O, por ejemplo, en Arabia Saudí, las mujeres no pueden ni siquiera conducir un coche. Imagínense, si es que no pueden conducir un coche, ya no hablemos de igualdad. Y en cuanto a mi propio país, Irán, ما در سال 1979 انقلاب کردیم tuvimos una revolución. و Y el resultado de esa revolución fue el establecimiento de la República Islámica de Irán. Con este gobierno nuevo se aprobaron muchas leyes discriminatorias a la mujer. Y me gustaría citaros algunos ejemplos. به موجب قانون Según la Constitución, یک مرد میتونه 4 تا زن بگیره mujeres a هر la وقت vez, بخواد en cualquier momento que quiera, زنش رو میتونه طلاق puede بده. divorciar sin ninguna causa اما justificada a طلاق گرفتن برای a زن sus mujeres. بسیار Y sin embargo, el دشواره. derecho al divorcio es algo muy complicado de conseguir para las همچنین mujeres. طبق قانون Asimismo, según la ley, زنی که شوهر کرده la mujer اگر casada, بخواهد si quiere مسافرت برود viajar و یا کار کند o trabajar, باید از شوهر debería pedir una autorización o permiso de su marido. بله من هم که اینجا هستم Sí, y yo también, que estoy aquí presente, از شوهرم اجازه گرفتم había pedido permiso de mi marido, من پاسپورت نمیداد porque si no hubiera hecho eso, no me habrían dado pasaporte. طبق قانون Según la ley, ارزش جان زن el valor que se le da a la vida de la mujer es la mitad que el de un hombre. یعنی Y eso en la práctica, ¿qué quiere decir? برادرم Que si yo, por ejemplo, salgo con mi hermano, با هم برویم به خیابان salimos a la calle y imaginaros que hay un accidente de coche y salimos heridos los dos. خسارتی که به برادرم میدن La دو compensación برابر خسارتی است که que dan a mi hermano es 2 veces más que la compensación que se me da a mí. و من Y la única razón es porque él es hombre y yo soy una mujer. همچنین طبق قانون Asimismo, y según la ley, شهادت دو زن el testigo o el testimonio de 2 mujeres equivale al de un hombre در داد. en un juicio. قوانین تبعیض‌آمیز Las leyes discriminatorias خیلی بیش son از این چیزهایی است که mucho más, گفتم. muchas más realmente. Acabo de citarles algunas de esas من leyes. فقط اشاره‌ای به این Yo قوانین simplemente doy pinceladas y جالب است es بدانید interesante que vosotros این sepáis قوانین que esas در leyes کشوری اجرا می‌شود se practican o se aplican en un país donde más del 60% de los universitarios que tenemos son mujeres. یعنی Es decir, ایران اصولاً کشوری است Irán en esencia es un país en el que las mujeres son más formadas o más preparadas académicamente hablando que los hombres. زنان ما Las mujeres iraníes در تمامی مشاغل اجتماعی حضور دارند. están presentes en todos los oficios y trabajos que se puedan imaginar. خیلی از استادای دانشگاه‌ها زن Muchos de los هستند. profesores de las universidades son mujeres. مهندسین خیلی خوبی داریم Tenemos muy buenas ingenieras. و بدیهی است Y está claro این قوانین que esas تبعیض‌آمیز leyes que discriminan a la مورد mujer قبول no son aceptadas por las mujeres en Irán. و اونها Y ellas سالها llevan años intentando luchar اصلاح و تغییر y این cambiar o قوانین reformar estas مبارزه leyes. می‌کنند. جنبش فمینیستی در El ایران movimiento feminista en Irán es muy fuerte.
این جنبش Este توانسته movimiento consiguió در سالهای گذشته en los últimos años چند پیروزی هم به tener دست بیاره. varias victorias gracias a los esfuerzos que han hecho. Entre esas قانون victorias حضانت está el cambio que se hizo con la ley de la custodia del menor مادران ایرانی en caso de divorcio. Esa ley cambió a favor de la madre. قبلا قانون اینطور بود Antes la ley decía lo siguiente, que en caso de un divorcio, سرپرستی و نگهداری la custodia y el اولاد cuidado پسر de تا 2 los سالگی hijos menores, و de los دختر hijos تا 7 varones, سالگی es hasta با los مادر. 2 años y las hijas hasta los 7 بچه رو años. می‌گرفتن ¿Qué و quiere decir? می‌دادن Pues a partir de esa edad, de 2 para los chicos y 7 para las chicas, la custodia iba automáticamente a los padres. که قانون عوض En el 2004, cuando cambió esta ley, قانون میگه la ley الان dice que ahora دختر و پسر las بعد از las طلاق hijas y پدر hijos, مادر tras تا un 7 divorcio, سالگی باید deben permanecer con la madre hasta los 7 años. و بعد از اون Y después de esos 7 años, es el juzgado que decide cuáles son los intereses del menor, si es mejor para el niño o el menor o la menor estar con el padre o estar con la madre, según las circunstancias y las condiciones de cada cual. Y en este sentido, خود بچه هم سوال میکنه muchas veces también preguntan al propio menor o la menor y le preguntan al asistente social que atiende al niño qué es para poder investigar y saber qué es lo mejor بچه o qué realmente sirve los intereses de ese niño o de esa niña. خارج علوم Y en caso de que la custodia sea o que el niño permaneciera con su madre, entonces el padre está obligado a pagar una manutención o una paga mensual para mantener a su hijo o hija. En realidad, para poder conseguir eso, ¿y eso qué quiere decir? Pues un cambio, una reforma justa para unas leyes que son discriminatorias. En Irán tenemos un largo camino que recorrer, estamos solamente en los comienzos. Pero realmente la pregunta que se nos plantea ahora mismo es que وضعیت تبعیض‌آمیز زنان مسلمان esta situación discriminatoria de las mujeres musulmanas, realmente de dónde vienen y cuál es su origen. چرا ¿Cómo es هر que حکومت اسلامی cada gobierno islámico اول به زنها lo primero que حمله hace es atacar a las mujeres و حقوق اونها رو y می‌گیره؟ les priva de sus نگاه derechos? کنید به Fíjense en اتفاقاتی که در los, تونس los eventos o los sucesos que han tenido lugar en Túnez y en Egipto. وقتی مردم قیام Cuando کردند la gente se levantó و دیکتاتورهای y decidieron عربی رو بیرون کردند echar a los dictadores del país, مثل حسنی مبارک dictadores como Ben Hosni Ali, Mubarak, como Ben Ali, Gaddafi. Gaddafi, اینا سقوط کردند estaban ahí calladitos, اما pero زنان عرب las نه mujeres تنها árabes وضعیتشون بهتر نشد no solamente no han mejorado su situación, sino que در برخی موارد en هم algunos casos حقوقی رو از دست دادن perdieron aquellos derechos que tenían antes y durante la dictadura. و سوال این است Y el tema y la pregunta que deberíamos hacernos es, اسلام ¿acaso el در Islam, مورد حقوق زن چه میگه en realidad el Islam como religión, qué es lo que dice sobre los derechos de la mujer? ¿Cómo puede ser que en algunos países islámicos علیه زنان hayan leyes en contra de las mujeres? اسلام این رو میگه ¿Acaso el Islam dice eso, lo sostiene o apoya esa idea? En غیر دموکراتیک los اسلامی gobiernos antidemocráticos e islámicos dicen, pues sí,
اسلام اینو Sí, میگه la religión, el Islam dice eso. و ما که Y nosotros, مسلمان como هستیم musulmanes, بایستی شریعت رو اجرا deberíamos بکنیم. aplicar و la شریعت Sharia. همینه میگه Y la Sharia, eso es lo que dice, Sharia como la interpretación de la religión. Y زن por lo tanto, ما nosotros, یعنی حکومت ها es decir, los gobiernos, no somos, no discriminamos a la mujer. Es simplemente la aplicación justa y correcta de la Sharia. و الان Y من ahora میخوام بررسی کنم ببینم quiero آیا این حرف estudiar con ustedes, investigar con ustedes si es que es verdad esa afirmación. Es correcto, ناشی از مذهب es veraz decir que la discriminación viene de la religión. به عنوان مقدمه Pues como در introducción این بحث باید به شما بگم sobre ese tema, debería decirles que si esto fuera verdad و تبعیض ناشی از y que la مذهب discriminación realmente viene de la religión, entonces زنان سکولار las mujeres seculares, زنهایی که در کشورهای las سکولار mujeres que زندگی viven می‌کنند، en países بایستی que son seculares, entonces deberían, en شرایط principio, مساوی با یک مرد داشته باشند. deberían contar con derechos iguales, con los mismos derechos que los hombres, pero en realidad vemos que no es así. وضعیت زنها همه جا La تبعیض situación de las mujeres es, la mujer está discriminada en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, en China, یک کشور un país سوسیالیستیه. socialista, اصلا مذهب درش y no hay religión, no se acepta la religión. Pues bien, en China, وقتی زنها حامله میشن cuando las mujeres se quedan embarazadas سونوگرافی میکنن y hacen la ecografía para ver en qué estado está el feto, y cuando se dan جنین آنها cuenta que el feto es una niña, سخت جنین میکنن abortan. و انقدر آمار سخت جنین Y realmente el porcentaje de abortos en China es tan sumamente elevado, به این دلیل که y simplemente porque el feto o دختره el feto es niña, que tanto que el gobierno chino سونوگرافی برای تغییر lo que برای hizo تعیین es جنسیت prohibir جنین رو ممنوع کرد. la ecografía en la que se puede ver o se puede decir si el feto es niño o niña. ¿Qué quiere decir eso? در کشوری که اصلا ¿Cómo puede مذهب ser جایی que en un ندارد، país donde no hay religión, خانواده ها اولاد دختر نمیخوان؟ las familias no quieren tener hijas? چون میدانید در چین Porque ustedes saben que en China که هر زوجی میتواند فقط cada یک pareja اولاد داشته solo puede tener un hijo. و خانواده ها ترجیح میدهند Y las familias prefieren اون او یک اولاد que پسر باشه، este نه hijo دختر. único que van a tener, pues que sea un varón y que no sea una niña. در لیبریا که En Liberia, صحبتش رو باشه donde cité y hablé del país hace un rato ahora, en Liberia مذهب از حکومت جداست la religión está separada del Estado, y eso es según la ley. و مردم هم مسلمان نیستن Y la بلکه gente مسیحی هست. no es musulmana, مردم مسیحی son cristianos. دختراشون ختنه میکنن ¿Cómo es que los cristianos creen en que hay que hacer que las mujeres pasen por la mutilación genital? ¿Cómo puede ser eso? Entonces vemos claramente que la opresión hacia la mujer no se basa en la religión. مسیحیت Porque ختنه کردن زنان در cristianismo دین مسیح no contempla esa práctica, está prohibida. این یک Esto رسم قبیله‌ای es una است tradición که در آفریقا وجود antigua, una tradición que pues llevan siglos practicándola en África. También en Sudán se practica mucho, en Mozambique, en Namibia, en todos esos países africanos, pues practican, tienen esa práctica. برای اینکه ¿Y فرهنگه. por qué? Pues porque es cultural.
ریشه La raíz قوانین de esas ضد زن leyes que discriminan a la mujer در فرهنگ está پدرسالار en la cultura patriarcal, در همه جای دنیا. que existe, esa cultura existe en todas partes del mundo. وقتی من میگم Cuando فرهنگ yo digo پدرسالار، la cultura patriarcal, منظورم lo que estoy جنس queriendo مذکر decir, نیست. no estoy diciendo que sean los بلکه hombres, منظور no من estoy hablando aquí de los hombres. فرهنگی است Lo que estoy intentando decir برابری es que es انسان‌ها رو una cultura en قبول la داره. que no se cree en la igualdad entre las فرهنگ personas. پدرسالار La cultura patriarcal در خانه به زن ستم میکنه oprime a la mujer en el hogar و در اجتماع y en la sociedad به زن و مرد هر دو. oprime al hombre y a la mujer. چرا؟ ¿Y por qué? برای اینکه فرهنگ پدرسالار Porque en la cultura برابری انسانها رو patriarcal قبول نداره no se contempla la igualdad entre las و به همین personas. دلیله Y por eso میبینید vemos cómo در کشورهایی که en دموکراسی países donde پیشرفته‌تره، la democracia está, زنها se ha desarrollado y se ha وضعیت establecido, las mujeres حقوقیشون بهتره. cuentan con una situación هر چقدر legal mucho mejor. دموکراسی عقب افتاده تر باشه، Y cuanto más retrasada sea la democracia en un وضعیت país, زنها هم la بدتره. situación de la mujer es peor. مثلا در عربستان Por ejemplo, en سعودی Arabia Saudí, اونا حتی ellos پارلمان ندارن. ni siquiera cuentan con un parlamento en este país. یک پادشاه Tienen un که rey همه تصمیمات رو que اون tiene میگیره، todo el poder en sus manos زنها هم y las حتی mujeres نمیتوانند pues, رانندگی están ahí y ni siquiera pueden conducir un coche. و بذارید یادآور بشم که permitidme نزدیکترین دوست غرب Deciros در que خاورمیانه el amigo o el aliado más cercano a Occidente es precisamente Arabia Saudita. Y qué curioso, porque زنان غربی realmente yo espero que las mujeres occidentales digan a sus به gobiernos خاطر que نفت a cambio del نباید petróleo اینقدر بها بدهند no vendan و sus نزدیک principios شوند به y no se حکومتی که acerquen tanto a un پارلمان حتی gobierno que ni siquiera permite que su gente, que su pueblo tenga un parlamento y tenga esa relación tan nefasta con las mujeres. فرهنگ پدرسالار La cultura patriarcal زنها رو قربانی میکند، hace que las mujeres sean las víctimas, زنها pero هرچند son, قربانیان aunque las این mujeres sean فرهنگ las هستند، primeras víctimas de esa cultura, انتقال دهنده son این las que فرهنگ transportan o غلط هم transfieren هستند. esa cultura errónea a otra generación. فراموش نکنیم Y no nos olvidemos هر مرد de زورگوی que cada hombre بالاخره dictador در دامن یک evidentemente زن ha تربیت sido شد. criado por una mujer. من فرهنگ پدرسالار Yo siempre comparo la cultura تشبیه patriarcal می‌کنم به بیماری a la enfermedad de hemofilia. این بیماری En esta enfermedad, یک بیماری que ژنتیکی es una enfermedad genética, و کسی که این y en بیماری ella, رو cuando داره، una persona padece esta enfermedad, یک زخم کوچک cualquier herida, por muy pequeña que sea, خونریزی puede زیادی براش hacer ایجاد que haya una gran hemorragia. زنها Las mujeres زنهایی که این ژن بیمار que رو tienen دارن، ese gen, اولاد پسرشون بیمار میشه. de alguna manera sus hijos varones son los que heredan ese gen de las madres y no las niñas. Es decir, lo pasan de una generación a otra, pero siempre a los varones. Y en la cultura patriarcal pasa exactamente lo mismo. Si nosotras las mujeres, cuando yo digo las mujeres deben ser o debemos ser conscientes, una de las maneras de hacernos conscientes tiene que ver con la religión. Por favor,
aprendan y estudien sus religiones. No permitan que la interpretación de otros, de los hombres, sea la vivencia que hagan a diario ustedes con la religión. هر مذهبی Cada religión, از جمله entre las cuales اسلام el Islam, تفسیرهای مختلفی tiene میتونه داشته باشه. interpretaciones distintas. به عنوان مثال در اروپا Por ejemplo, en Europa, یک کلیسا una iglesia سخت جنین رو قبول میکنه، acepta y aprueba la práctica del aborto y en otra iglesia قبول نمیکنه lo prohíbe. و هر دوتا هم پیرو Y دین ambas مسیح. iglesias creen en Jesucristo. یا یک کلیسا O una iglesia ازدواج aprueba همجنسگرایان رو قبول el داره، matrimonio entre یک homosexuales کلیسا y en otra قبول iglesia نداره. pues no lo acepta, no lo هر aprueba. دوتا هم Y ambas iglesias پیرو یک son دین. seguidores de la misma religión. در اسلام هم همین. Y en el Islam pasa exactamente lo mismo. به شما گفتم Les در dije عربستان زنها que las mujeres en Arabia نمی‌توانند حتی no pueden ni siquiera conducir. یا در کشور من O ایران en mi país, en Irán, میگویند زن dicen نمیتواند que la قاضی mujer بشود no puede ser juez برای اینکه porque, در شریعت porque en اسلامی el Sharia islámica dice que está prohibido que una mujer juzgue. کیلومترها آن طرفتر Pero si vamos un poco lejos de ahí, اندونزی por ejemplo, vamos a Indonesia, که بزرگترین que cuenta con la و población بیشترین más تعداد grande de جمعیت مسلمان رو داره، musulmanes en el mundo, ما میبینیم vemos که تقریبا 25 سال قبل que hace یک زن شد رئیس 25 جمهور. años en aquel país una mujer Dar llegó a Indonesia. presidir la república. En Indonesia, حدود aproximadamente unos 210 میلیون مسلمان زندگی cuenta con 210 millones de musulmanes و زن رئیس جمهور هم داشتن. y tuvieron una یا presidenta. در پاکستان و O en بنگلادش Pakistán, en Bangladesh, زنها رئیس جمهور las mujeres و fueron نخست presidentas وزیرم شدن. y y también ocuparon el cargo de primer ministro. سوال Entonces, این است که la pregunta está en que اسلام راجع el به Islam, حقوق سیاسی برای زنان چه میگوید؟ el Islam, ¿qué es lo que dice sobre los derechos políticos de la mujer en un país غیر دموکراتیک antidemocrático? اسلام رو طوری تفسیر میکنن Se interpreta el Islam de modo que la mujer no tiene ningún در derecho یک کشور y en otro با دموکراسی پیشرفته país avanzado, democrático, llegan a elegir a la mujer como presidenta. اون چه که مهمه Lo que importa aquí این است که ما es que زنها nosotros las mujeres دشمن خودمون رو بشناسیم. sepamos reconocer quién es nuestro enemigo. دشمن ما Nuestro enemigo مذهب نیست. no es la religión. دشمن ما Nuestro enemigo فرهنگ es پدر سالاره. la cultura patriarcal. من چندین سفر به ژاپن رفتم Yo hice varios viajes a Japón و وضعیت زنان ژاپنی رو y vi کاملا مطالعه کردم. y conocí de cerca la situación de la mujer en Japón. حقوق En la ley کاملا برابر. cuentan con Ama igualdad de derechos dar completa y amal absolutamente, aslan pero en la práctica no es nada así. من خاطره ای از ژاپن رو برای شما بگم. Y permítanme compartir con ustedes una anécdota de un ساعت viaje. تقریبا 6 Pues بعد از ظهر بود. bien, a 5 las یا 6 بعد از 6, ظهر 5 o بود. 6 de la tarde, من yo با مترجمم estaba con mi traductora, رفتیم یک رستوران. fuimos a un restaurante دیدم
اکثر میزها y vi que la mayoría معمولا نشستن de las mesas pues están ocupadas por hombres y que, bueno, no vi ninguna mujer. گفتم چرا Y dije, oye, اینجا ¿aquí qué pasa? زنان ¿Que, میان que aquí no hay mujeres o qué? غذا ¿No, بخورن. no vienen las mujeres a comer o qué? گفتن که اینا Me dijeron, الان ساعت no, es تعطیل que es هست. la hora que Que termina de debe trabajar, terminarse. las oficinas es la hora que cierran. Cuando cierran las oficinas, با هم میان برای todos خوردن vienen مشروب a beber aquí, a tomar una Ah. copa, a pasar un No, rato, o a cenar, o a comer. و مردم همه با هم هستن Y bueno, pues aquí se ponen los hombres juntos y a و charlar. برای اینکه نشون بدن Y para mostrar que کار و رئیس از زنشون مهمتره el trabajo y el jefe es más importante que la mujer, pues la mayoría vienen aquí pues para cuidarse unos y otros y por la noche pues se van a casa. Es la manera de mostrar que yo doy importancia al trabajo. Y digo, pues las mujeres que hacen, se quedan en casa durante ese tiempo y dicen, bueno, pues sí. در حقیقت یک مرد ژاپنی En realidad برای un اینکه hombre japonés para بکنه poder mostrar چقدر que cuánta importancia le da کارمند خوبی a است su trabajo, a su profesión y qué buen trabajador que es. بعد از کار Después de sus horas de با trabajo, رئیسش se va غذا con می‌خوره. su jefe a comer. نه با No se va a comer همسرش con su esposa, con su pareja. برای اینکه مهم نیست Porque, bueno, pues la mujer no tiene ninguna importancia, obviamente. خونه است Está ahí en casa, no pasa nada. در حالتی که Cuando en ژاپن realidad یکی از en پیشرفته‌ترین Japón es کشورها uno de los países más desarrollados del mundo. عقایدی Y که las tradiciones y las راجع به creencias زن que در hay ژاپن هست، sobre las mujeres en Japón نحو son حیرت آوری de verdad sorprendentes. ضد زنه Son sorprendentemente contra یا las اجازه mujeres. بدید من O por خاطره ejemplo, بگم از هند. una anécdota de la India. می‌دونید در هند Saben que en la India, به خدای واحد یعنی در مذهب en, هندو en خدای el واحد hinduismo, اعتقاد ندارن. no hay la برای creencia de هر un چیزی solo Dios. خدایی دارن. Tienen مثل dioses, ¿no? گانش، Pues tienen el dios del یکی از conocimiento, خدایانه. یا o por ejemplo, متعددن son, من در pues یک eso, de معبدی رفته varios بودم. dioses, ¿no? Pues bien, fui a un templo. دیدم آلت تناسلی مرد رو Vi مجسمه‌ای هست que había una estatua ahí y de un hombre desnudo, una estatua de un hombre desnudo y todo el mundo ahí va y muestra reverencia. Y dicen, mira, pues cada mujer que realmente quiere ser afortunada o tener suerte en la vida, tiene que ir, comprar una estatua de estas, de un hombre desnudo, pues echarle agua encima, comprarlo, echar agua encima y beber el agua que pasa por el cuerpo de esta estatua y eso trae dicha a la mujer. Y Dios mío, ¿esa cultura de dónde viene? Yo les ofrezco esos ejemplos para que ustedes vean que el tema no está en el Islam. El problema no está en el cristianismo, no es solamente en el judaísmo, es que está en todas partes, en todas partes. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar las raíces verdaderas de las cosas, de dónde vienen, ver de dónde viene realmente esa creencia en la que se puede oprimir a la mujer, se le puede discriminar. Y es por eso que yo insisto una y otra vez que la educación es de suma importancia para las mujeres y yo espero que en esta escuela feminista ustedes puedan estudiar las distintas maneras en las que se refleja la cultura patriarcal, para que así todo el mundo sepa cómo funciona y en qué se refleja esa cultura. En un país matan a una mujer porque ha salido de casa y no quiere estar con su novio, pero la matan, sí, sí.
Porque este hombre, ¿por qué? Porque pues esta pareja realmente cree que esa mujer es su propiedad, es un objeto, es su propiedad. Me gustaría contar con, si ustedes tienen preguntas, comentarios, me gustaría poder oírles y a la vez y me gustaría mostrar algo, un rumor que hay sobre los abogados, que hablan mal de nosotros. Y los rumores dicen que los abogados hablamos muchísimo. Y yo quiero mostrar que eso no es verdad, que esto es un rumor y que no tiene ningún fundamento. Así que me callo. Venga, gracias. Gracias, doctora Ebadi. Yo creo que esto nos permite precisamente poder, si les parece, hasta la 1:30, con lo cual estamos fenomenal de tiempo, mantener el primer coloquio de la mañana, bien preguntando sobre cuestiones generales, que sería un momento bueno para hacerlo, bien preguntando a la doctora Ebadi en particular por asuntos que a ustedes les parezcan relevantes por su conocimiento de los temas engarzados de religión y cultura, ¿no? De religión, antropología, cultura, política, política en el sentido estricto y demás. Yo aprovecharía ahora para hacer una especie de pequeño trazo de lo que ocurre en Irán desde cuando yo conozco un poco el asunto, que es tardíamente, es tanto como desde el siglo XIX. Asia hemos visto antes, cuando nos hemos dedicado un poco a hacer pinceladas sobre su estructura meramente física, ha sido capaz de desarrollar durante largos años culturas sumamente eficientes, normalizando grandes territorios. De la misma manera que en Europa podemos encontrar culturas más pequeñas que, sin embargo, sufren una implosión donde aparecen las primeras grandes unificaciones, de las cuales la más importante es el Imperio Romano, luego posteriores fragmentaciones y después eclosiones de territorios culturizados de una manera homogénea, fuertes, es el caso europeo. Asia ha podido mantener espacios de cultura mucho mayores. Imaginen India. India siempre ha tenido unidades políticas diversas, pero un territorio cultural relativamente homogéneo. China es una de las sociedades políticas más antiguas que conocemos y ha unificado un territorio inmenso. Irán no es en esto diferente, puesto que Irán es, al fin y al cabo, el imperio al que ataca Alejandro. Irán se extiende hacia Europa en el siglo V o IV antes de Cristo, y recuerden que una de las primeras cosas que nosotros aprendíamos... Irán es el único país musulmán que su religión oficial es el chiita. En los otros países, si la religión oficial es el Islam, pues se entiende que es el sunita. Y desde que entró el Islam en Irán, todos los iraníes somos chiitas. Y una de las razones tiene que ver con lo que acaba de decir mi querida compañera aquí, y me gustaría añadir otro elemento, otro punto a eso. La hija, bueno, cuando los árabes conquistaron Irán,
سلسله ساسانی teníamos a una ساسانیان حکومت می‌کردند. dinastía, la sasanita, en Irán. حمله Y que, مسلمان‌ها به ایران باعث شد claro, cuando conquistaron a Irán los árabes, سقوط بکنه eh, و آخرین derribaron esa dinastía, o sea, یزدگرد سوم y Yazdgerd fue el último rey que fue asesinado por manos de los árabes. عرب ایران رو فتح Y کردند. los árabes, dice la historia, pues conquistaron a Irán. دختر یزدگرد La hija de Yazdgerd, پادشاه o sea, la hija del rey que habían asesinado, زن se convirtió en esposa امام علی شد del imam Ali. که امام علی El imam Ali, برای سنی ها para los suníes, خلیفه چهارم fue el cuatro jalifa, o la persona que en cuarto lugar ocupa el lugar del profeta. Y decimos que el chiismo empezó de ahí. Entonces, todos los imames que tenemos en nuestra religión son los hijos دختر یزدگرد سوم son los hijos de la hija de Yazdgerd و این y el imam Ali. دلیل دیگری که Y es- چرا ایرانی ها Y es por eso, es una razón más para decir que los iraníes hemos reinventado, hemos creado un Islam distinto, ¿no? Como decía mi compañera aquí. Pero bueno, el tema sobre la historia de Irán es un tema de muchas horas y para poder, حدود 5000 ساله porque nosotros tenemos como una historia de 5000 años y hay muchas cosas de aquí podríamos estar horas y horas hablando, pero me gustaría decirles una cosa. En Irán, en los últimos siglos, ha sido atacado por muchos grupos, entre los cuales estaban los mogoles. اما جالبه Pero es interesante que a pesar de sus ataques, بعد از دو نسل después de 2 generaciones, مذهب ما رو قبول کردن todos aceptaron nuestra religión و مثل ما صحبت کردن y hablaban nuestra lengua. و ما نقاشیمون رو Y nuestra pintura, مینیاتوره در que es حقیقت la miniatura, از اون ها گرفتیم. en realidad viene de aquella época. هر کسی که به ایران Entonces, حمله کرد cualquier persona que ha atacado a Irán, le hemos hecho iraní a esa persona. سیاسی A cualquiera que ha entrado en el país, le hemos iranizado. Y از جهت فرهنگی پیروز ellos nos ganaron en política y en guerra. Eso lo aceptamos y lo asumimos, pero nosotros en cuanto a cultura les hemos hecho iraníes, ¿no? Entonces, در ایران a nivel cultural ha sido una victoria para Irán, pero ahora volviendo al tema de la actualidad. Nosotros teníamos una monarquía antes de la revolución del 79, teníamos دیکتاتور un rey que fue dictador. مردم Y el pueblo انقلاب کردن se revolucionó y querían contar con más libertades. در زمان En aquella, قبل از انقلاب en la época anterior a la revolución, فردی بود había más libertad a nivel privado o a nivel personal, pero no había libertad política. در انقلاب En la همه revolución امیدوار بودن y tras la revolución todo el mundo albergaba la esperanza de que finalmente conseguiríamos tener libertades políticas también, pero desgraciadamente no fue así. روحانی Y los religiosos که وعده داده que بودن habían prometido در حکومت آینده que en el همه gobierno حتی electo کمونیست‌ها todos, آزاد incluso los comunistas, podrían ser libres para ejercer o para practicar su ideología, no cumplieron con sus promesas. و شروع Y به empezaron a سرکوب و کشتار matar چپ‌ها کرد. a los comunistas, کشته شدن a los de la izquierda. در Y ابتدای انقلاب. muchos fueron ejecutados al comienzo de la revolución y y empezaron a aprobar leyes contra las mujeres y las libertades personales de las que
de las que habíamos gozado durante la época del Shah, también las perdimos. Y una persona me preguntaba, فرق بین ¿cuál es la diferencia رژیم شاه entre با جمهوری el Shah اسلامی در چیه؟ y la República Islámica? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos regímenes? Y yo dije, mira, solo hay una diferencia. با اون این است که Y eso está en que en la época del Shah ما میتونستیم nosotros podíamos انتخاب کنیم که elegir بعد از مرگمون que, بریم جهنم. que podíamos ir después de morir, podemos ir al infierno. Pero después de la revolución ni siquiera tenemos el derecho de... Y el gobierno dice, no, no, quiero meteros a todos en el paraíso. Y yo voy a decir qué paraíso es y cómo se puede entrar en el paraíso. و سقوط یک دیکتاتور Y realmente هیچ وقت به el hecho- معنای آمدن دموکراسی el hecho de que se vaya un dictador no da ninguna garantía a que دیکتاتور دیگه بده. llegue la democracia. Un dictador puede dar su lugar a otro dictador. و دیکتاتوری بعدی که در La ایران siguiente dictadura que tuvimos en Irán, que comenzó en 1979, روحانیون بودن. fueron los religiosos. علت به قدرت رسیدن اونها هم Y این بود la razón por la que han llegado al poder está en el hecho de que un religioso با کاریزمای بالا con gran carisma, به نام آقای خمینی con el nombre de señor Khomeini, علیه شاه مبارزه بود. él había luchado durante años contra el Shah. Y اون رو به عنوان یک مبارز قبول داشت la gente le había llegado a aceptar como un luchador. و او هم حرفهای زیبایی میزد. Y él decía pues cosas muy bonitas y daba promesas به حکومت y decía que cuando él llegara al poder همه آزادن. todo el mundo iba a ser libre. اما اینطور نشد Pero desgraciadamente no fue así. و وضعیت به این گونه است La situación es tal که الان یک که بنبست ahora سیاسی در ایران وجود دارد. tenemos un callejón sin salida a nivel político en Irán. بیش از 80% مردم ایران Más مخالف del 80% de los iraníes están en contra del actual gobierno, el actual sistema. Y nosotros estamos en contra de este gobierno por tres cosas. En primer lugar, nosotros no aceptamos la política externa o exterior del gobierno iraní, porque esa política ha hecho que Irán sea un país aislado de la comunidad internacional. Por ejemplo, ahora los sirios llevan 2 años luchando contra Bashar al-Assad y quieren obtener libertades, pero el gobierno iraní ha enviado soldados, da armas, da dinero a Bashar para que él pueda oprimir a su propio pueblo. Y si entre ustedes hay alguien de Siria, yo como una iraní, de verdad quiero pedir perdón por la política exterior que tiene mi gobierno. De verdad lamento que el gobierno iraní dedica sus recursos a apoyar a los dictadores. Los iraníes no apoyamos ni estamos de acuerdo con esta manera de hacer. Y no solamente está en eso, también hay políticas que están muy mal hechas. Y el segundo lugar está el tema de todo el tema nuclear. El caso nuclear o el dossier nuclear que tiene el gobierno iraní. El gobierno dice que la energía nuclear la quiere usar para fines pacíficas. Y últimamente
acaba de inaugurarse una plataforma especial para una plataforma para el tema nuclear y eléctrico en Irán. Y nosotros estamos en contra de ese tipo de actividades. ¿Y por qué? Pues porque Irán está justo encima de la línea de terremotos y en cualquier momento podemos tener el desastre que tuvo lugar en Fukushima. Irán tiene sol. Nosotros podíamos perfectamente, con muchísimo menos dinero y con menos recursos, aprovechar de la energía solar. Una energía solar que realmente es nos hace mucho favor, y en comparación a la energía nuclear, pues no habrá desastres a nivel ecológico. Pero desgraciadamente ni siquiera un céntimo, el gobierno no ha puesto ni un céntimo para poder aprovechar la energía solar que tenemos en el país. Nosotros somos el segundo país en almacenar gas en el mundo. Nosotros no tenemos ninguna necesidad a tener actividades nucleares o enriquecer el uranio. Lo más importante aquí que el gobierno no ha podido responder es que qué va a hacer con todos los desechos, los residuos nucleares. Es terrible, realmente, ¿qué mecanismos hay? ¿Cómo nos vamos a deshacer de los residuos nucleares? Y el gobierno insiste en que debe continuar en su afán de enriquecer el uranio y asumir y aceptar las sanciones muy severas a las que se ha sometido el país, unas sanciones que ha hecho que la pobreza sea mucho más extendida en Irán, y en los últimos años más del 60% del valor del tomán, de la moneda del país, ha sido devaluada, y a la vez, claro, esas sanciones que han hecho, pues han hecho que los aliados, las personas cercanas al gobierno, aprovechan las sanciones que hay y se han hecho mucho más ricos que antes por ser corruptos. Eso quiere decir que las sanciones ha hecho que 1 o 2% de los iraníes sean increíblemente ricos y el 80% muy, muy pobres. Así que nosotros estamos en contra de la política del gobierno iraní de continuar con el enriquecimiento del uranio, y en tercer lugar tiene que ver con la violación de los derechos humanos en Irán. Hablábamos antes sobre las leyes discriminatorias hacia la mujer, leyes que fueron aprobadas, como dijimos, después de la revolución en el 79. Después de esa revolución se aprobaron y se aplicaron castigos muy severos y forman parte de los castigos. Por ejemplo, cortar la mano del ladrón, crucificar al asesino, ejecutar, ahorcar, tirar a una persona desde un lugar alto, desde una montaña. Los iraníes estamos en contra de todas estas barbaridades. Estamos en contra de esas políticas. Nosotros no vamos a ser violentos, no vamos a sacar armas y ir en contra del gobierno. No queremos tener otra Siria en nuestro país. Queremos una reforma, y las reformas se toman mucho tiempo. Nosotros seremos victoriosos. Yo no tengo ninguna duda que ganaremos.
Dulce, por favor, y hay 1, 2, 3... Buenos días, ha resultado muy interesante la mañana. Yo, con respecto a lo que está planteando la señora Shirin, una pregunta a la mesa y una reflexión. Si venimos reflexionando en esta escuela, y no solo en esta escuela, sino desde el feminismo, en torno al sistema patriarcal, y decimos que el patriarcado es un sistema que cambia, que se adapta, entiendo que uno de los instrumentos fundamentales en esa adaptación son las religiones, y que la religión es un instrumento de perpetuarse y de adaptarse según convenga, y en el nudo o en el núcleo de esa adaptación está el cuerpo de las mujeres. Y hoy aparecía en el esquema que planteabas al principio, Amelia, de los crecimientos poblacionales, cómo la religión adapta según convenga el cuerpo de las mujeres. Por ejemplo, es muy paradigmático en el tema del aborto, lo habéis expuesto sobre la mesa. Según convenga, prohibimos; según convenga, obligamos; según convenga. Entonces, yo creo que de alguna manera el eslogan o nuestra reivindicación fundamental, ya donde más claramente lo desarrollamos fue en Pekín, precisamente, y fue una feminista francesa, Gisèle Halimi, la que planteó el hecho de que la ley religiosa no puede primar sobre la ley civil. Nosotros, efectivamente, después definimos esa ley civil como una ley de derechos humanos universales, con una ley de democracia, con una ley de igualdad. Pero creo que ese eslogan que asumimos en Pekín, en palabras de Gisèle Halimi, sigue vigente, sigue más vigente para nosotras, además, en estos momentos, con lo que intuimos que se nos viene encima, y por eso entiendo que la religión sí es un instrumento del sistema patriarcal para perpetuarse. Gracias, Dulce. Carmen Sanjurjo. Lo que voy a hacer es 2 turnos, si les parece. Un primero y haré un segundo y cerraremos, porque tenemos esta tarde una mesa redonda donde los asuntos que queden un poco pendientes pueden ser también tratados. Bueno, buenos días otra vez. Muchas gracias por permitirnos participar en el debate, en este coloquio. Y felicidades a la doctora Ebadi por su intervención, que suscribo íntegramente, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Y un poco dos reflexiones, aunque un comentario previo. Si tuviésemos aquí en Gijón en una intervención pública a un premio Nobel masculino, seguro que habría muchísima más presencia de medios, muchísima más presencia de público siguiendo la intervención. Me parece que en esto, como en tantas otras cosas, las diferencias están muy presentes. Y 2 cuestiones muy sencillas. Una, en la misma línea de lo que planteaba Dulce ahora. En la intervención, la doctora Ebadi ha expuesto que el problema, o eso es lo que yo he entendido, ¿no? El problema más significativo no es la existencia de la religión, sino la cultura patriarcal. Y estoy de acuerdo en términos generales, pero efectivamente, en la misma línea de lo que se exponía hace un momento por parte de Dulce, yo creo que la religión es un instrumento clarísimo del control del dominio del patriarcado, y es la instrumentalización por parte de los estados, incluso en la propia dirección política de los estados, como se ve en la dictadura iraní y como se vio aquí en el nacionalcatolicismo durante 40 años, y como se está empezando a ver en las reformas legislativas que se están planteando en este país, eliminando la educación para la ciudadanía y llevando la religión a ser una asignatura que cuente para el currículum educativo de nuestros estudiantes de bachillerato, y permitiendo y financiando con fondos públicos la segregación por sexo de los centros educativos. Todo eso es porque hay una fuerte influencia de una cultura religiosa
dominante por parte de quienes en este momento dirigen el país en España y de una forma mucho más lacerante dirigen el país de la doctora Ebadi. Por tanto, una reflexión en ese aspecto, ¿no? Y una pregunta: ¿qué capacidad de organización, movilización, contestación tienen las mujeres iraníes y tiene en general el movimiento por la democracia que hay en el país en este momento, sabiendo obviamente que en una situación de dictadura eso es francamente difícil de hacer, pero ¿qué es lo que hay y de qué manera podemos ayudar desde fuera? Sí, por esta zona había una palabra pedida, sí, y luego... Bueno, infinitas gracias a Siri. Fue un placer y una maravilla, una información que os abrió mucho la mente de cosas que, por lo menos por mi parte, ignoraba y desconocía. Y tu sencillez, tu amabilidad, tu sacrificio físico de viajar. Eres una persona que te merecías reproducirte muchas más como tú. Entonces yo quería preguntar algo, aparte de los derechos humanos de la mujer, que en eso ya estamos, porque el otro viene en la prensa, no recuerdo el nombre de él, pero lo voy a leer, la vulneración de derechos humanos que está habiendo últimamente con personas como un joven, un becario físico, que primero estuvo en Barcelona 3 años de becario, ahora estaba en Austin, en Texas, va a ver a sus padres a Irán y lo encarcelan. Parece ser que no es el primero que pasa esto. Vino en la prensa en el país la semana pasada y parece ser que los conocimientos del becario podían servir para el gobierno, para el enriquecimiento, para el programa de enriquecimiento nuclear. Obviamente él no quiere eso. Parece ser que no fue el primero. Hubo más casos de uno que estuvo 28 meses en la cárcel. Esta persona, que tampoco recuerdo el nombre, y era un doctor, no un físico, y quiero decir médico, y solamente gracias a presiones internacionales salió. Este becario, aparte de fracturar temporalmente su futuro, porque estaba en Austin, y bueno, pues esa beca no la puede continuar de momento, y un caso me parece muy lacerante, no solamente en el contexto de la mujer, sino en el contexto de los derechos de unos intelectuales que los van a obligar a colaborar con algo que ellos rechazan. Y bueno, pues nada más, sí, buena estancia aquí y te vuelvo a agradecer que continúes igual y que no tengas que pedir permiso nunca. Gracias. Una última palabra en esta para Vicky Sherpa, que está aquí delante. Buenas tardes. Yo quisiera agradecerle a la doctora Shirin también por su intervención y me gustaría aportar aquí la cara amable del Islam que estamos viviendo nosotros desde nuestro proyecto educativo en Nepal, en la zona fronteriza con India, Nepal-Ganj, donde estamos experimentando con un grupo de islamistas reivindicativos que están luchando a muerte con las viejas tradiciones. Se trata de jóvenes, ellos y ellas, educados, que están intentando plasmar el Islam tal y como está escrito en los textos sagrados y quitar todas las tradiciones erróneas que vienen repitiendo los niños desde pequeños y que se transmiten. Y desde aquí quiero decir que es una guerra a muerte entre estos dos tipos de islamistas, los que defienden la verdad que hay en el Islam y los que no solamente perpetúan una mala tradición, sino que incluso han empezado a practicar términos totalmente hinduistas que los han adoptado para ganar dinero, como vender estampitas, cosa que en el Islam está prohibido. Me gustaría agradecerle la invitación que me hace para visitar a Nepal, visitar su proyecto. Espero poder hacerlo. Estaré muy contenta de poder ir y conocer esa campaña. Yo tengo que decir que los musulmanes modernos que tratan de compatibilizar el Islam con los derechos humanos, afortunadamente son muchos.
en muchos países islámicos contamos con muchas personas y estoy muy contenta de oír que en Nepal también contamos con un grupo. Usted hablaba de un universitario, Omid Koukabi, es el universitario que acaba de citar nuestra amiga aquí. Este joven realmente erudito, con gran formación, como no estaba dispuesto a colaborar con el gobierno iraní, se le encarceló y le sometieron a torturas de todo tipo, y todo lo que yo hago para poder presionar y tener a este pobre chico en libertad. He hablado con el Consejo de los Derechos Humanos, me he entrevistado con Ban Ki-moon, con el secretario general de Naciones Unidas, y desgraciadamente no hemos podido hacer nada hasta la fecha. Y a la vez me gustaría añadir una cosa, y es que en la actualidad contamos con más de 100 universitarios en los cárceles en Irán. Y estos pobres, solamente porque han escrito un artículo sobre la democracia o porque han dado una conferencia en una universidad, han terminado en la cárcel. La violación de los derechos humanos realmente es terrible y muy latente y presente en el día a día. Y puesto que hemos hablado sobre el secularismo, yo tengo que decir que yo también creo en el secularismo. Es decir, el primer peldaño para llegar a la democracia está en el secularismo, la separación de la religión del Estado. Pero tengo dos preguntas aquí que plantear. ¿Acaso la situación de las mujeres en los países seculares es una situación favorable? ¿Podemos decir eso realmente? ¿Que en los países seculares las mujeres están perfectamente? O sea, ¿realmente la situación o el problema está en la religión? O sea, si en un país cuenta con un gobierno secular, entonces la mujer está en una situación perfecta. Pues vamos a ir a Burma juntos, a Latinoamérica. Vamos a ver cómo viven las mujeres. En la India son países seculares. Pero una vez más, las mujeres no han contado o no cuentan con una igualdad de derechos. Y la segunda pregunta. Yo, como usted, creo en el secularismo o un Estado secular, pero en un país la gente contando con unas elecciones libres vienen y votan a un partido político islámico. ¿Qué hay que hacer? Miren, en 1979 hemos tenido elecciones libres y más del 90% de la población en Irán han dicho: nosotros queremos un gobierno islámico. O vamos a ir a la primavera árabe. ¿Qué ha pasado en la primavera árabe? En Túnez ganó un partido político islámico. En Egipto los hermanos musulmanes son partidos políticos musulmanes. Y han llegado al poder gracias a las elecciones. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Podemos decir: no tenéis ningún derecho a votar a partidos islámicos. ¿Podemos poner todos los musulmanes en una habitación y encerrarles ahí y decirles: no salgan de esta habitación? No, claro que no podemos hacer. Así que, queridas amigas, el hecho de que no hay nada nuevo en decir que tenemos que ser países seculares. Hace 300 años se está hablando de eso.
Pero, علاج کجاست؟ ¿dónde está el remedio? حرف تازه نیست. No es nuevo decir que tener un país secular está bien. A ver, ¿la solución dónde está? ¿Dónde está cuando la gente elige un partido islámico? Una solución podría ser هر مذهبی، en cualquier religión, هندو، hinduismo, یهودی، en el judaísmo, مسیحی، en el cristianismo, en el islam, da igual, cualquier هر religión, مذهبی رو باید debemos تفسیر بکنیم interpretarlos bien و اون رو منطبق y بکنیم hacer que se با compatibilice con ضوابط los حقوق بشر. principios de los derechos humanos. من مسلمان هستم Yo soy musulmana و دین خودم رو میشناسم y conozco mi religión و معتقدم که اسلام این پتانسیل رو y داره yo creo que el Islam tiene ese potencial de ser interpretado de tal manera برای زن و مرد بشناسه. que pueda reconocer la igualdad de derechos para hombres y mujeres. Las otras religiones, estoy segura que también cuentan con el mismo potencial. تکرار میکنم Y yo repito, مذهب رو بشناسید vamos a conocer mejor las religiones para no permitir به que, عنوان یک ابزار que se utilice ازش como un استفاده. instrumento. بله. Pues sí, شما راست sí, میگید. tienen mucha razón. فرهنگ پدرسالار La cultura patriarcal از مذهب به عنوان utiliza ابزار a la سوء religión استفاده. como un instrumento. اما چرا ¿Y por qué? شما اجازه ندید No tienen que permitirlo شما ustedes. مذهب درست رو Ustedes tienen que ser los primeros de poner la religión correcta encima de la mesa y decir, no, 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 a nosotros no nos podéis engañar. Cristo dijo eso y lo que tú estás diciendo no está bien. کاری که من میکنم Lo que yo hago, en realidad. اگر خاطرات من رو خونده باشید Si ustedes han podido leer el libro que he escrito, la autobiografía que tengo publicada en español, حکومت داده el gobierno había dado órdenes para ejecutarme, برای اینکه para من asesinarme, بارها perdón. ثابت Y کردم. porque شما muchas مسلمان veces نیستید. les من dije مسلمانم. y من les درست. mostré, vosotros no sois musulmanes, y yo soy musulmana, y lo que yo estoy diciendo es verdad. Y cuando hablan ustedes con un religioso, deben decirle así, deben decirle, no, 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 Cristo no dice eso, Cristo dice lo que yo le estoy diciendo a usted, y mostrarle a esa persona que efectivamente Cristo dice otra cosa, no lo que están intentando obligarnos a creer que Cristo ha dicho. Por eso digo que hay que conocer bien la religión y no permitir que la religión se utilice como un instrumento para oprimirnos. فرهنگ پدرسالار Siempre la cultura این کار patriarcal ha hecho eso y زنها funciona از así. خدا ترسونده. Ha hecho que las mujeres teman a Dios. گفته Ha dicho, اگه خدا اینه میگه Dios dice eso. اما خدا اینجوری نمیگه Pero no, 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 no. Yo digo que no, Dios no dice eso. مذهب رو بشناسید Hay que conocer و la اجازه religión ندید که به عنوان y no hay que ابزار permitir que se ازش utilice سوء como استفاده بکنن. un instrumento. Pero اما، شما نام من رو گوگل کنید pongan mi nombre en و Google نام دو تا مرد برنده جایزه صلح دیگر رو هم y pongan el nombre de dos hombres que han ganado el premio Nobel. زیاد هم Van a ver, چیز نیست. یعنی no, بی‌عدالتی no نیست. hay injusticia, hay que decir la verdad. No, no estamos viviendo en una situación tan injusta. Yo no me puedo quejar. Las noticias que hay sobre mí son, حداقل Bueno, اگر بیشتر از مردا نباشه si no کمتر es más que los hombres, no será menos que los hombres. O sea que no puedo decir que ahí actúan injustamente porque soy mujer. Ahí no puedo decir eso. برای دموکراسی A ver, ¿qué se puede hacer para Irán y ayudar al pueblo iraní? Los iraníes estamos luchando para establecer la democracia. La democracia no es un producto que podamos comprar o podemos exportarle a otro país. La democracia no es un regalo para que la gente nos lo regale. فقط خواهش ما از شما Lo این único است que les pedimos es que اخبار مبارزه ما رو hagan llegar las noticias sobre nuestra lucha بگویید که a مردم todas ایران partes y digan que los iraníes piensan así. در رسانه‌های غربی En los medios occidentales تصویر نادرستی se da از ایرانی‌ها una imagen errónea sobre los iraníes. هر وقت
Cada vez صحبت ایران می شود se habla de و Irán زن ایرانی y las صحبت mujeres iraníes hablan de Irán, hay un grupo de mujeres لباس que salen con el pañuelo, con la tela negra y todo eso, عصبانی enfadadas مشت‌های گره y کرده، con el puño así میگن cerrado مرد در آمریکا. y dicen muerta a Estados Unidos, sacan esa imagen. این تصویر Y por favor, واقعی زن esa ایرانی no es la imagen correcta o real de la mujer iraní. من Yo از طبقه vengo متوسط de una clase social, de la clase social media iraní. یعنی طبقه ای که O sea, بیشترین la clase افراد جامعه social درش هستند. en la que está la mayor parte de la población del país. مردم ایران Los iraníes بیشتر شبیه منند se parecen más a mí تا شبیه que a آنچه که در lo que تلویزیون ustedes ven en las نشان noticias con las میدن mujeres با estas مشت‌های ahí con گره el کرده puño که cerrado y dicen muerte a Israel o muerte a Estados Unidos. ما مردم ایران Nosotros los iraníes عاشق آمریکا نیستیم no estamos muy enamorados de Estados Unidos, que digamos, pero همیشه هم تو خیابون راه نمیریم Pero بگیم no siempre مرد andamos por la calle diciendo muerte a Estados Unidos. تصویر درستی از ایران ارائه بدهید Por favor, muestren una imagen acertada de Irán. Y por favor, digan a sus gobiernos به que دیکتاتورها کمک no نکنید ayuden a los dictadores. چطور به دیکتاتورها کمک میکنن ¿Y cómo ayudan a los dictadores? پولهای کثیف El دیکتاتورها dinero کجاست؟ sucio de los dictadores, ¿dónde creen que están? Pues están aquí, en los bancos europeos. دیکتاتورها هر وقت Los dictadores, از قدرت برکنار میشوند cuando dejan de tener el poder o se jubilan, میآیند اروپا vienen a Europa, زیباترین قصرها eligen می‌خرند los palacios más bonitos de و Europa اروپا بهشون خوش آمد y میگه Europa les dice bienvenidos a nuestro continente. No hagan eso. دیکتاتورها رو No permitan que los dictadores entren en su continente. پولهای کثیف اونها No رو dejen que el dinero sucio de esos dictadores que viene de la corrupción قبول نکنید. no lo acepten en sus bancos. دنیا رو برای دیکتاتورها Hagan کوچیک que el کنید. mundo sea un sitio pequeño para los dictadores. Esa es la ayuda más grande que puedan من یک hacernos. خاطره Yo tengo براتون تعریف una anécdota y me gustaría compartirla con ustedes. در سال 2009 En el 2009, به علت شرایط debido ایران من مجبور شدم a las condiciones malas de Irán, tuve que salir de Irán. من 5000 یورو پول داشتم Tenía 5.000 euros conmigo. و میخواستم یک حساب در بانک اروپایی باز کنم Quería abrir una پول cuenta بذارم. en un banco europeo y depositar ese dinero en el banco. 4 ماه طول کشید Tardé 4 meses تا اینکه بانک hasta que تحقیق el banco me و investigó مطمئن شد y که se من aseguró تروریست de que yo no نیستم soy terrorista و این پول من y de que ese dinero no proviene de tráfico de drogas, de ningún tipo de actividad ilegal. Y después de 4 meses, که به من تلفن زدن cuando me llamaron y me dijeron, venga, pues sí, puedes abrir tu cuenta y puedes poner ese dinero, من رفتم yo fui al banco و رئیس y dije que quería hablar con el director de la sucursal. Y el director dijo, disculpe, yo ya sé que usted es el premio Nobel de 2003, pero la ley es lo que nos dice, que tenemos que investigar a las personas que quieren abrir una cuenta y así usted puede abrir una cuenta en nuestro banco. من گفتم Y yo le dije, میفهمم sí, بله، sí, lo entiendo, la ley. شما باید قانون Claro, usted tiene que obedecer la ley, sí, sí, lo entiendo perfectamente, pero این رو هم مطمئن هستم también estoy segura, اگر به جای si en lugar de 5.000 euros 50 میلیون یورو آورده yo بودم habría traído 50 millones de euros, yo estoy segura que en media hora tendría la cuenta abierta. شما با این گونه کارها Ustedes مبارزه کنید. tienen que luchar contra ese tipo de políticas. اگر حکومت‌های شما Si vuestros به gobiernos دیکتاتورها کمک نکنند، ayudan, si no ayudaran a los dictadores, خیلی ممنون میشیم. estaríamos muy agradecidos. مبارزه رو ما خودمون می‌کنیم. La lucha la haremos nosotros, no hace falta que nos ayuden. Gracias.
Pues si parece, vamos a dejar el segundo turno de palabra ya para la mesa redonda de las 5. La doctora Ebadi y su traductora han tenido ayer un viaje épico, han llegado hoy ya a primera hora de la mañana y yo creo que es necesario ya un tiempo en este momento para cada uno. Gracias.